Estimadas y estimados estudiantes, ¿cómo están todos? Tengan muy buenos días. Les saluda el profesor Jesús Chávez Parillo y hoy día vamos a desarrollar el tema metodología de la investigación. En esta parte vamos a ver cuáles son los criterios metodológicos que debemos usar en el capítulo de marco metodológico de nuestra investigación. ¿Cuál es la competencia que vamos a alcanzar al finalizar este capítulo? Pues ustedes van a poder reconocer y analizar los conceptos básicos sobre las variables, la metodología de la investigación y luego poder aplicarlo a su trabajo de investigación. Veamos rápidamente qué son las variables. Las variables son atributos, características, condiciones observables de una población de estudio, de un sujeto, de un objeto. En realidad, una variable no es más que aquella característica que varía, que cambia y que yo puedo medir u observar en un sujeto de estudio o en un objeto de estudio. Sujeto, por ejemplo, las personas. Objeto, por ejemplo, las historias clínicas, ¿no? Por citar, o algún otro documento, las notas de enfermería. Bien, entonces son ejemplos de variables: la edad, el sexo, la religión, la autoestima, el estrés, la productividad. Pueden variar de sujeto a sujeto, pueden variar de sujeto a sujeto o de objeto a objeto, ¿no? Pueden ser buenas, regulares, malas, etcétera. Cada variable tiene sus dimensiones. ¿Qué son sus dimensiones? Sus componentes. Componentes que la constituyen. Al sumar las dimensiones tengo la variable. Por ejemplo, si la variable fuese clase social, sus dimensiones serían nivel educativo y los ingresos. Sumados estos dos, me da la clase social, ¿no? Por citar un ejemplo. Y de este modo también yo puedo descomponer mi variable en sus elementos mucho más particulares, ¿no? Individualizarlos. Pero recuerden que las dimensiones, al sumarlas todas, al constituirlas, al agruparlas, me deben dar como resultado la variable completa. Así que las dimensiones son esos componentes de las variables o subvariables. Y su función es facilitar el control, la manipulación, la medición y la evaluación de las variables. De repente estudiando la clase social como variable es un poco difícil, ¿no? Porque es un concepto bastante complejo, pero si lo desgloso en sus elementos básicos, en sus dimensiones, entonces me va a ser mucho más sencillo estudiarla. ¿De qué depende las dimensiones? Depende del enfoque teórico, del marco teórico en el que me esté basando. Y por último, depende también del instrumento. El instrumento nos pide, nos dice qué parte de la variable está midiendo. Los instrumentos bien hechos tienen sus propias formas de medición de las dimensiones de la variable. Y nos establecen ya dentro de un marco teórico qué parte de la variable están midiendo los instrumentos. Entonces, ya saben, las dimensiones. Los indicadores son a su vez, ¿no? Partes de las dimensiones, ¿no? Entonces serían también llamadas subdimensiones, ¿no? Pero reciben el nombre de indicadores. Estos son mucho más precisos aún. Muchos de ellos se pueden cuantificar, se pueden clasificar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Nivel de educación, tenemos analfabeto, primaria, secundaria, superior, etcétera, ¿no? Todos los indicadores de esa variable educación, que a su vez forma parte de la clase social. Igual los ingresos, ¿no? Como ven aquí, ¿no? Menor de, bueno, 750 soles, 850, lo que sea, sueldo mínimo, y así en adelante, ¿no? Clasificar los ingresos. Esos serían los indicadores. Como ven, son mucho más manejables, mucho más fáciles de medir u observar. ¿Qué tipos de variable podemos ver o qué tipos de variable existen? Bueno, en realidad las clasificaciones son variadas tanto como autores, ¿no? Entonces, podemos comenzar señalando los nombres que más nos suenan: variable independiente y variable dependiente. La variable independiente también es llamada la variable causa y suele ser usada esta terminología dependiente e independiente en los estudios experimentales. No lo olviden, experimentales. No voy a utilizar este tipo de variables para los estudios asociativos o de correlación. No, solamente voy a usarlos para los estudios explicativos, de nivel explicativo, es decir, de tipo experimental. ¿De acuerdo? La variable entonces independiente es la causa, ¿no? El factor que yo voy a manipular, y la variable dependiente es el efecto, o sea,
digamos, la que va a sufrir, la variable que va a sufrir los efectos de la variable independiente. Podemos también clasificar a las variables por sus escalas de medición. Esta clasificación es útil sobre todo para el análisis estadístico, porque nos permite saber qué pruebas son aplicables a cada tipo de variable. Entonces es muy importante recordar, estudiar las escalas de medición de las variables. Aquí tenemos, por ejemplo, en cuanto a las variables según las escalas, dos tipos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cualitativas también se llaman categóricas y las cuantitativas son también numéricas. Dentro de las cualitativas tenemos dos tipos, las variables nominales y las variables ordinales, ¿de acuerdo? Nominales y ordinales. Y dentro de las cuantitativas tenemos las de intervalo y las de razón, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una por una, ¿no? Las variables en escala nominal son aquellas que se encuentran dentro del grupo de las cualitativas y se llaman justamente nominales porque solo se les puede asignar un nomen, un nombre. De ahí viene lo de nominal. Con las justas le puedo decir cómo se llaman. Por ejemplo, sexo, femenino, masculino. ¿Le puedo asignar un número? Sí, pero es un número arbitrario que no sirve para hacer operaciones matemáticas. No puedo hacer sumas y restas. No puedo decir 1 femenino más 2 masculino igual 3. No, no se puede, no se puede. Simplemente les puedo asignar números para categorizarlas, más no para hacer operaciones matemáticas. Con las justas entonces puedo nombrarlas. Ojo, no puedo jerarquizarlas. Las variables en escala ordinal sí se pueden jerarquizar. Esto es, no solo les doy un nombre, sino además puedo ordenarlas de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? Por ejemplo, digamos, la posición jerárquica en una empresa, ¿no? Acá vemos, ¿no? Una posición jerárquica abajo está en la parte, digamos, de la jerarquía de los trabajos. Por ejemplo, tenemos en la parte inferior a la clase obrera o los obreros, arriba están los empleados y el gerente está en la parte superior, ¿no? Digamos, se puede escalar. Igual podemos aplicar esto para los grados de instrucción, ¿no? Primaria, secundaria, superior, etcétera. Entonces aquí, acuérdense, ordinal viene de orden, se pueden ordenar de menor a mayor y de mayor a menor, y también tienen un nombre, obviamente, ¿no? Por ejemplo, acá el nombre es empleado, jefe, subgerente, etcétera, ¿no? Hay un orden o jerarquía. Luego están las variables cuantitativas, ¿no? En escala de intervalo y de razón. Las de intervalo tienen un cero relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un cero arbitrario, puesto por el ser humano, digamos, por convención. Se han puesto de acuerdo y han dicho el cero va a ser acá, pero ojo, el cero no significa que desaparece la variable, no significa ausencia de la variable. ¿Por qué? Porque es un cero arbitrario, ¿no? No es físico, no tiene propiedades físicas. Por ejemplo, la temperatura. Si digo 0 grados, no quiere decir que ya no hay temperatura, porque hay -1, -2 y menos tantos grados bajo cero, ¿no? Entonces, ojo, la escala de intervalo y la de razón, ambas se parecen. La única diferencia es el cero, que en una es relativo y en otro es absoluto. ¿De acuerdo? Entonces aquí es un cero arbitrario, ¿no? No pasa nada con este cero, bueno. Y la escala de razón. En la escala de razón, la variable es numérica también, como la anterior, solo que aquí sí el cero me indica que hay ausencia de la variable. Es decir, que aquí la variable me indica que se acabó la propiedad, o sea que no hay variable. Por ejemplo, ¿cuánto mide la persona? La talla. Cero, entonces quiere decir que no hay persona, ¿no? O sea que no hay nada, porque cero es nada, ¿no? Entonces cero acá sí representa la ausencia de la propiedad. ¿De acuerdo? Acá está un breve resumen de las escalas de medición que ustedes pueden revisar también en sus diapositivas para ubicarlas, ¿no? Las cualitativas y las cuantitativas, ¿no? Ahí están las escalas, nominal y ordinal en las cualitativas y las de intervalo y de razón en las cuantitativas. Ustedes en su cuadro de operacionalización de variables deben de ubicar si su escala de medición de la variable es, o sea, la escala de medición de mi variable es la categoría, cómo se está midiendo mi variable. Por ejemplo, si es rendimiento laboral, por ejemplo, esa es la variable, ¿cómo se va a medir con mi instrumento? Ah, ya, en buen rendimiento, regular y malo. Bueno, regular, malo, hay jerarquía. Bueno es mejor que regular, regular es mejor que malo. Jerarquía, por lo tanto, ordinal, ¿no? Por ejemplo, si solo digo, ¿cómo es el rendimiento? ¿Bueno o malo? Bueno o malo, malo o bueno, da lo mismo. No hay jerarquía, así que será nominal, solo tiene nombre.
Pero si digo, el rendimiento va a ser evaluado en puntajes de 0 a 20, de 0 a 20. Entonces, ojo, entre 0 y 1 puedo poner un decimal, ¿no? Y entre 0 y ese decimal, otro decimal. Entonces es en escala de razón, continua también se llama. Por lo tanto, si es en puntajes, escala de razón, ¿no es cierto? Muy bien, entonces veamos un poco el marco metodológico. En cuanto al marco metodológico, podemos decir que tenemos todo este abanico de aspectos que vamos a desarrollar en esta parte, ¿no? En la primera parte solo nos vamos a centrar en los tipos y diseños de investigación. Y luego veremos en otra sesión la población muestra y muestreo. Veamos entonces, según los tipos de investigación, según la intervención del investigador. Si el investigador, o sea, ustedes no manipulan nada, simplemente aplican un instrumento, recogen datos y nada más, pues están en un estudio de tipo observacional. Solo van a observar, no van a intervenir. En cambio, si aplican, por ejemplo, una prueba, un programa educativo o alguna otra estrategia, en fin, un plan de cuidados, lo aplican y luego miden las consecuencias, o sea, los efectos de esa aplicación, entonces están ante un estudio experimental, porque ahí yo intervengo. Entonces, si intervengo, experimental. Si no intervengo, observacional. Según la planificación de la toma de datos en el tiempo, yo, por ejemplo, puedo tomar varias veces, ¿no? Hago un seguimiento. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo estaba después de mi aplicación? Prospectivo. En el tiempo es prospectivo hacia adelante, hacia adelante. O si no, puedo hacer un estudio de las historias clínicas y ver cuáles eran los antecedentes hacia atrás. Puedo entrevistar y decirle cómo se contagió y con qué contactos estuvo y esos a su vez. Entonces, si voy para atrás, se llamará retrospectivo. Ahora, en cuanto al número de ocasiones en que se mide la variable, si solo voy una vez, aplico una encuesta a todos y recojo los datos y se acabó, ese será un estudio de corte transversal, o sea, en un punto del tiempo he recogido los datos y nada más. Pero disculpe, hoy día recogí a 20 y mañana a otros 20. ¿Sigue siendo transversal? Sí, porque son mediciones a cada unidad de análisis una sola vez. Pero si a esa unidad de análisis usted le aplica una, dos, tres, en el tiempo, varias veces el instrumento, por ejemplo, lo educa y vuelve a medirle cuánto aprendió en el tiempo, vuelve a medir al mes o a los 2 meses a ver si se acuerda, entonces ahí estamos ante un estudio de corte longitudinal, con seguimiento. En cambio, transversal es solo una vez, nada más. Entonces, veamos un poco en qué consisten los diseños de investigación, ¿no? Los diseños de investigación consisten en la, digamos, planificación o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere para una investigación. El objetivo de un diseño de investigación es analizar la certeza de la hipótesis. Los diseños de investigación pueden ser experimentales cuando se trata de manipular intencionalmente una o más variables independientes o las supuestas causas para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes o los efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una variable independiente sería la vacuna que se aplica y una variable dependiente sería el sistema, la respuesta inmunitaria, ¿no? La respuesta inmunitaria frente a esa vacuna. ¿Cuáles son los requisitos de los diseños experimentales? Son 3, y esto tiene que quedar bien claro. Cuando yo hago un experimento puro, un diseño experimental puro, tengo que cumplir 3 criterios. 1, la manipulación. 2, el control. Y 3, la aleatorización. ¿Qué significa esto? Significa que para que yo pueda hacer un verdadero experimento, un experimento puro, tengo que primero manipular una de las dos variables. La que se manipula es la variable independiente o causa. Esa es manipulada por el investigador. Ojo. Entonces, si no hay manipulación, no hay experimento. Segundo, control. Quiere decir que tengo que tener un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental es en el que yo manipulo la variable para ver sus efectos. El grupo control es aquel en el que yo voy a comparar, ¿no?, la misma variable dependiente para ver si ha variado, ha cambiado
tanto en el grupo experimental cuanto en el grupo control. Quiero ver la diferenciación, a ver, comparar en el antes y en el después, en el pre y en el post test, para ver si ha habido algún cambio producto de mi intervención. Y por último, la aleatorización. Esto significa que los grupos deben estar conformados de manera aleatoria, es decir, a la suerte. En otras palabras, cualquiera de los integrantes de ambos grupos, experimental y control, deben haber tenido la misma oportunidad de haber conformado uno u otro grupo. Lo que se hace es sorteo, ¿no? Un sorteo en donde se manda a los que salgan sorteados a el grupo experimental y otros al grupo control. A eso le llamamos aleatorización. Alea en griego significa suerte, ¿no? Al azar. En inglés también se dice random, ¿no? Random. De ahí eso de randomizado, ¿no? Randomizado quiere decir un estudio aleatorizado. Muy bien, los diseños experimentales pueden ser, tomando en cuenta estos tres criterios, de tres tipos. Pueden ser experimentales puros, cuasi experimentales o preexperimentales. Un experimental puro es el que tiene los tres criterios ya mencionados. Un cuasi experimental será aquel estudio al que le falte uno de esos tres criterios. ¿Pero cuál de los tres? Bueno, tiene que haber siempre manipulación, necesariamente para que sea un experimento, porque si no hay manipulación, o sea, si yo en un caso no pongo y en otro saco la variable, entonces, o no aplico algo, no se llama experimento, no se llamará observación. Pero en el caso de los estudios cuasi, les falta algo para hacer experimentos puros. Entonces, en ese caso, hay manipulación. Hay control, también hay un grupo control. Lo que no tiene es la distribución aleatoria, le falta la aleatorización. Y por último, los estudios preexperimentales. Un estudio preexperimental es aquel que solo tiene la manipulación, no tiene el grupo control y por lo tanto tampoco hay aleatorización porque no hay que aleatorizar, no hay que cosas sortear o randomizar. Acá tenemos un ejemplo de estos estudios, ahí ven, ¿no? Los diseños, vamos a poner aquí con el puntero, miren, ustedes van a ver aquí, este es un estudio, por ejemplo, grupo 1, G1 y grupo 2, grupo experimental y control, solamente va a tener, la variable X es la variable independiente, o sea, la que manipulo, acá la introduzco, la manipulo y acá no. Por ejemplo, aplico aquí, acá no aplico el tratamiento. Y luego mido sus efectos, mido sus efectos. O sea, con post-prueba o con post-test, nada más. No hay pre-test. Aquí con pre y post-prueba o pre y post-test con grupo control. Este es un experimento puro, ¿no? Aquí sí tenemos un grupo experimental, grupo control, observación 1, observación 2, observación 3 y observación 4. En cada uno de ellos lo que tengo es un pre-test y un post-test. Con lo que está en amarillo quiere decir que es el pre-test que voy a comparar en el grupo experimental y control para ver que los dos sean equivalentes. Y en el post-test quiero ver las diferencias que hay. Luego de haber aplicado X, que es la variable independiente en el grupo experimental, ¿no? La variable independiente, o sea, el tratamiento, para ver qué diferencia hay entre el antes y el después, entre el pre y el post-test en ese grupo. Y aquí abajo, en el grupo control, hago lo mismo, solo que no voy a aplicar nada. O sea, no, les voy a dar el placebo. Entonces, la estadística que se va a aplicar en este tipo de experimentos va a ser la T-de-Student, que va a comparar los grupos, tanto en el grupo experimental como en el grupo experimental y control. Para las muestras relacionadas, es decir, el antes y el después, se utilizará la T-de-Student para muestras relacionadas. Y para las muestras independientes, es decir, la del grupo experimental y control en el pre y en el post, voy a utilizar la T-de-Student para muestras independientes. Igual aquí tenemos otro diseño más complejo, es el de 4 grupos de Solomon, en el que hay, como ven ustedes, varios grupos, grupo 1, 2, 3 y 4, en el que se aplica el tratamiento, o sea, X, variable independiente, ¿no? Se mide el pre y el post-test, acá se compara con un control, y aquí se hace con post-test nada más, y un control también al post-test. Aquí tenemos algunos diseños cuasi experimentales y preexperimentales. Un cuasi experimental acá sin grupo control, solamente con varios pretest y varios posttest y solo una variable independiente que se manipula. Igual aquí también tenemos varias observaciones posteriores con varias intervenciones. Esto, por ejemplo, se puede hacer en programas educativos, ¿no? Observo primero cómo va, observo después cómo van los conocimientos, siguen iguales, luego aplico y luego voy viendo en el tiempo si perduran, si son duraderos los conocimientos que les he impartido, por ejemplo.
En este caso tenemos un grupo experimental y grupo control con pre y post test, pero son grupos con grupo control no equivalente. No equivalente es decir que ya estaba conformado, no lo hemos conformado aleatoriamente, sino que ya estaban hechos. Ejemplo, cuando voy a un colegio y quiero aplicar a una clase al salón A y luego al salón B. Ya estaban hechos los grupos, no los puedo mover, así están configurados, así que nada que hacer. Y acá tenemos otro estudio, un diseño, perdón, con solo post-test, ¿no? Un grupo experimental y grupo control, solo con post-test también. Bien, aquí tenemos los preexperimentales, no tienen grupo control, no tienen grupo control. Entonces solo hay un grupo, aquí solo con post-test y aquí con pre y post-test. Como sea, un estudio experimental siempre es superior a un estudio correlacional. Los estudios no experimentales, ¿no? De diseño no experimental, son aquellos, por ejemplo, como estos que ven aquí, son donde tiene una sola variable, los univariados, ¿no? N, la población, perdón, o la muestra, y a esta muestra voy a estudiarle solo la variable observada X, una sola variable. Este es un estudio descriptivo simple con una sola variable o univariado. Aquí tenemos un estudio comparativo, aquí no tenemos población, sino tenemos a la variable que la vamos a ver o medir en la muestra N1 y en la muestra N2 y vamos a comparar ambas, ¿no? Para ver cuál es la diferencia o la similitud entre ambas muestras, ¿no? De la misma variable. Por ejemplo, nivel de conocimientos de la universidad X y de la universidad Y, ¿no? De sus alumnos, para ver quién está mejor, quién no. Eso es un comparativo. Acá un estudio correlacional en el que la N es la muestra. Acá tenemos a las variables observada X y observada y la R de relación entre las dos. Entonces, se están relacionando dos variables provenientes de una sola muestra. Muy bien, entonces, para la matriz de la próxima, perdón, clase, tendrán que presentar este diseño, su tipo de estudio y su diseño en su matriz de consistencia para que así tengan ya completa esa tarea. Por mi parte ha sido todo, les agradezco, hasta luego.